Hola y buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca de tres portafolios. Del portafolio de Lilu, de Mohnish Pabrai y además de Warren Buffett. ¿Qué es lo que estuvieron comprando y qué es lo que estuvieron vendiendo? Pero para comenzar el video quiero hablar de un tema un poco más contundente, que fueron los comentarios de Charlie Munger en su conferencia que dio el día de hoy en The Daily Journal, una conferencia de 2 horas que abordaré más adelante en el canal en otro video, pero en esta ocasión principalmente quiero mencionar este comentario que se me hizo bastante sorprendente. Es un súper inversionista que tenemos, o que al menos yo admiro demasiado por todo lo que ha logrado, no solamente por ser la mano derecha de Warren Buffett, sino por todo el conocimiento que ha transmitido y por lo que ha logrado a lo largo de su vida. Entonces, Charlie Munger dice que Alibaba fue probablemente uno de los peores errores de toda su carrera como inversionista. Sí, Alibaba, esta posición que él compró en los $246, su primera posición, y que está en este momento alrededor de los $100. Y no lo compró en una cantidad mínima. De hecho, en el portafolio de The Daily Journal, que es un portafolio que es de los inversionistas de la empresa, que es un portafolio de la empresa, no solamente se afecta a Charlie Munger, sino todos los inversionistas, decidió destinar 30% del capital de ese portafolio a Alibaba. Sí, Charlie Munger no diversifica mucho y ha tenido grandes resultados diversificando muy poco porque sabe elegir. Pero en esta ocasión se equivocó y lo que hizo fue vender el 50% de su posición después de que la posición ya caía fuertemente. Más de 30% tenía que haber caído para que él decidiera vender un 50% de esa posición. En este momento, Alibaba es 15% del portafolio de The Daily Journal, una posición importante, pero no es el 30% anterior. Ahora, lo que nos menciona de verdad es sorprendente, porque pensar que sus comentarios se dejó encantar por la posición en internet que tenía Alibaba y se olvidó por completo que únicamente era una tienda en línea, que únicamente era un comercio, que era un retailer. Esto seguramente nos pasa a muchos de nosotros en nuestra vida de inversionistas, que pensamos en una empresa como una empresa innovadora, como una empresa diferente, que se va a poder comer al mercado. Y después nos damos cuenta que efectivamente lo único que tenían de diferente es que estaban en internet, mientras que otras a lo mejor no estaban ahí, o que el uso de la tecnología reducía costos pero de manera mínima, no de la manera que esperábamos. Entonces, el sobreestimar la tecnología que tiene una empresa puede ser bastante peligroso, y más en los mercados bajistas, que fue lo que sucedió en esta vez. Y claro que Charlie Munger va a estar bastante decepcionado del posicionamiento que tomó Jack Ma contra el gobierno chino, porque sí, fue a afectar a todos los inversionistas de Alibaba y lo hizo con poca consideración acerca de la posición que él tiene. Claro, para él era algo importante, pero Charlie Munger no lo aprueba. Y bastante interesante, y para muchos que seguimos a Charlie Munger, algo que no hubiésemos pensado escuchar. De hecho, había rumores de que cuando él había vendido el 50% de su posición de Alibaba, lo más probable es que fuera para cambiar sus acciones por las acciones chinas, o las acciones de la bolsa de Hong Kong, que eso no se tiene que reportar en el 13F filing, por lo cual nosotros no nos hubiésemos dado cuenta de que tenía esas acciones, pero no, ya nos damos cuenta que sí las vendió y que él lo considera un enorme error y que Alibaba lo ha decepcionado, pero sigue estando en su portafolio. Y no lo decepcionó por el hecho de lo que Alibaba hizo, sino por lo que él consideró que Alibaba era. Y él dice, las empresas en internet no todas la tendrán tan fácil. Pero ahora sí, pasemos a los portafolios, que es algo que considero bastante importante siempre para agarrar ideas y entender la forma en la que los superinversionistas piensan. Lilu, su portafolio de Estados Unidos, consta de 5 posiciones, ya que sus inversiones están en el mercado global. Él invierte mucho en Asia. Él es una persona que nació en China. Ha mencionado que conoce muchísimo el continente asiático, las empresas de ese continente, pero las únicas empresas que tiene que reportar en su portafolio son las que cotizan en Estados Unidos, y esas son las empresas que podemos ver que tampoco son una posición pequeña. Alrededor de $1,000 millones tiene invertidos en Estados Unidos. Micron es su posición más grande, con 30% del portafolio. Esta empresa, en la cual él casi no hace movimientos, la dejó en su portafolio
desarrollarse. De hecho, Li Lu ha mencionado anteriormente que para él hacer muchos movimientos únicamente perjudica sus retornos, por lo cual casi no hace movimientos, diversifica muy poco, y sabemos que Li Lu y Mohnish Pabrai son de la escuela de tanto Warren Buffett como de Charlie Munger, por lo cual se me hizo bastante prudente incluirlos a los 4 en este mismo video. Entonces, además de esta posición, tiene a Bank of America con un 25% del portafolio, tiene a Google, que fue la posición a la que él le agregó en este último trimestre, y le agregó de una manera bastante importante. Esto antes de que iniciaran las preocupaciones por la inteligencia artificial que se tienen, que han tumbado las acciones de Google y subido las acciones de Microsoft. Para mí, la inteligencia artificial no es un riesgo tan grande como muchos lo consideran, y me considero bastante seguro de mi posición en Google, así como se transmite la seguridad que Li Lu tiene sobre esta posición, que incrementó tanto y que es su tercera posición más grande del portafolio. Ahora, la tercera y cuarta posición son Berkshire Hathaway y Apple. Y Apple es una de las empresas más grandes en el portafolio de Warren Buffett, por lo cual son bastante similares. Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Apple está en el portafolio de Warren Buffett, Bank of America también lo está. Entonces, las dos posiciones que tiene es la empresa que él considera y Mohnish Pabrai consideran un oligopolio en las memorias, en los chips, en las memorias RAM, que son Micron, y además la posición en Google, que sí, lo diferencia un poco de Warren Buffett, pero bastantes similitudes. Ahora, pasando al portafolio de Mohnish Pabrai, es una persona que tampoco diversifica mucho y prácticamente todo su portafolio de Estados Unidos está en 3 empresas, que recordemos, Mohnish Pabrai tiene muchas posiciones en Turquía, de hecho, tiene bastantes posiciones en el mercado global, pero 3 en Estados Unidos. Micron siendo un 77% de su portafolio, una empresa que él considera una compounder, que es bastante grande, que es Brookfield Corporation, que la acaba de adquirir este último trimestre. De hecho, él la mencionaba, yo lo mencioné en un video anterior, él la tiene en su portafolio que da gratis al público, que se llama Free Launch Portfolio, que lo puedes copiar, lo puedes utilizar para agarrar ideas de inversión. Mohnish Pabrai simplemente quiere compartir su conocimiento. Entonces, Brookfield Corporation es una posición de 18.5%. Sabemos que Mohnish Pabrai no se toma a la ligera comprar posiciones nuevas e invierte fuertemente, así como lo hace Charlie Munger. Esperemos que Mohnish Pabrai no se arrepienta de tener este mismo estilo, porque tanto le funcionó a Charlie Munger a lo largo de los años. En esta ocasión se equivocó, al menos él así lo mencionan, pero le ha funcionado, y un error no define que una estrategia sea mala o sea buena. Ahora, la tercera posición que tiene es el spin-off de Brookfield Corporation, que es Brookfield Asset Management. Y con esta posición tiene un 4.2% de la cartera. Bastante interesante, empresas que él considera compounders, que cree que van a crecer de manera bastante predecible y que él se siente muy cómodo teniéndolas, y las puede llamar compounders aunque ya sean empresas bastante grandes. Entonces, anteriormente hemos mencionado a Brookfield Corporation en el canal. Es una empresa bastante compleja, muy amplia, entonces para mí es sumamente atractivo ver que él decidió agregarla a su portafolio después de que él también la haya mencionado anteriormente, pero no se había animado a adquirir las acciones. Ahora, pasando a Warren Buffett, que Warren Buffett lo que sorprendió fue el hecho de que hizo un trade. Vendió una empresa después de haberla comprado hace tan solo un trimestre. O sea, prácticamente tuvo una empresa por 3 meses. Cuando él la compró, las acciones subieron. Y esto hace pensar de manera negativa a la gente. Esperó a que las acciones subieran más de un 30% y después se deshizo de esa posición casi por completo. Vendió el 86% de su posición en Taiwan Semiconductors, una posición que de verdad llamaba la atención anteriormente porque parecía que era una posición que iba a construir como principal en su portafolio, porque la compró bastante agresivo y que ahora ya nada más es el 0.21% de su portafolio. Entonces, un cambio drástico, una venta en 3 meses que dejó las acciones de Taiwan Semiconductors caer más de un 5% el día de hoy, solamente porque Warren Buffett la vendió el trimestre anterior. Entonces, algo bastante interesante, pero que Warren Buffett o Charlie Munger compren o vendan una posición no quiere decir que sea una buena o una mala inversión, y lo acabamos de ver en este video con estas dos empresas, Taiwan Semiconductors y Alibaba para Charlie Munger. Ahora, Alibaba puede haber sido un error, pero Taiwan Semiconductors fue un acierto. El tema es, ¿qué pasa si tú compras una empresa porque ellos la están comprando y después no te das cuenta que la vendieron? Porque pues se reporta hasta 45 días después de cerrar ese trimestre. Y si ellos decidieron venderlo el primer día del inicio del trimestre, tú ibas a saber esa información, si no es que hasta 130 o más días después.
de que ellos vendieron o compraron una posición. Entonces, aunque esto es bastante útil, aunque esto en verdad vale la pena analizar y poder entender las posiciones y el razonamiento que los superinversionistas tienen, no es una manera de decidir qué comprar y qué vender. Esto de hecho complica el aspecto psicológico, el ver que ellos vendan una posición que tienes en cartera o el ver que ellos compran más de una posición que tú tienes en cartera puede complicar el aspecto psicológico, puede hacer que veas las cosas de una manera distinta y que te pase como a Charlie Munger, que dice: me dejé encantar por la posición en internet que tenía Alibaba en China, en lugar de darme cuenta qué negocio era el que estaba comprando. Pasando a las otras posiciones, sí, Warren Buffett vendió Taiwan Semiconductors, una enorme posición, o vendió el 86% de esta posición importante, pero además de esto recortó posiciones en bancos. Interesante, porque las tasas de interés están subiendo y los bancos con las tasas de interés elevadas tienen mejores rendimientos, o al menos generan mayores retornos sobre el capital que tienen. El problema es si llega una recesión. Ahí es cuando los bancos son negocios cíclicos que van a batallar bastante. Esto nos puede hablar acerca de lo que Warren Buffett espera de la economía, aunque sabemos que ellos no compran o venden por lo que pueda suceder en la economía, sino por las oportunidades que ven en su portafolio, o si prefieren estar en efectivo, eso es lo que hacen. Y con las tasas subiendo, probablemente ellos también pudieran decidir reducir el riesgo y tener ese capital disponible para aprovechar otras oportunidades. Entonces recortaron Bank of New York Mellon Corp, que la recortaron en un 59%, era una posición pequeña, y USB, o sea US Bancorp, otro banco, también la recortaron en un 91% en el portafolio de Berkshire Hathaway. Activision Blizzard la recortaron en un 12%, esto por la probable complicación que está teniendo la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que sí pudiera completarse, pero el riesgo ha aumentado un poco, el precio ya no está tan atractivo como estuvo anteriormente. Entonces sabemos que la posición de Activision Blizzard, aunque probablemente se va a llevar a cabo la compra, aumentó un poco el riesgo o se ve un poco más complicado el camino de lo que se veía cuando él adquiría esta posición. Y para continuar con la posición de Apple, quiero mencionar que Berkshire Hathaway tiene una capitalización de mercado, un valor total en el mercado, market cap, de 681,000 millones de dólares. Y la posición en Apple que tienen es de aproximadamente 116,000 millones de dólares en este momento, por lo cual Apple ya es la posición más grande que tienen ellos en bolsa, y es una posición a la cual ellos le agregaron 0.04%. Parecerá mínimo, pero si vemos los números, si además consideramos que ya es una posición de un 38.9% para Berkshire Hathaway, podemos darnos una idea de la enorme convicción que han desarrollado en Berkshire Hathaway por Apple. Y de lo que nos hemos dado cuenta, que cada vez que las acciones de Apple caen, no solamente Apple sale a recomprar acciones, sino Warren Buffett está listo para comprar acciones. Por lo cual entendemos que es una empresa que es bastante complicado que tengan caídas muy fuertes, porque está listo Warren Buffett, está listo Berkshire Hathaway, está listo Apple para recomprar acciones o para agregar a su posición, como lo vimos en este último trimestre. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.